Nadie imaginó que el hombre que hizo reír a millones terminaría rodeado de disputas, rumores y documentos cuestionados. No fue una caída pública, fue una tormenta silenciosa detrás de puertas cerradas. Herencias desaparecidas. Derechos cedidos en sus últimos días. Secretos que siguen incomodando décadas después. ¿Qué pasó realmente con Cantinflas cuando se apagaron las cámaras? Si te interesan las historias donde la fama no protege a nadie, suscríbete y activa la campana. Aquí contamos lo que muchos prefieren olvidar. Cantinflas no fue solo un actor. Fue un símbolo. El hombre que convertía la pobreza en dignidad y la injusticia en carcajada. Durante décadas, su figura representó al mexicano común enfrentándose al poderoso con ingenio, no con fuerza. Pero hoy vas a ver algo muy distinto, la historia detrás del mito, la parte incómoda, la que casi nunca se cuenta. Comenta desde donde nos ves, porque esta historia sigue estremeciendo a toda Hispanoamérica. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació en 1911 en un barrio humilde de Ciudad de México. Sexto de 14 hijos, en una casa donde sobrevivir ya era una victoria. Su padre era cartero, su madre ama de casa, y desde niño aprendió que la vida no regalaba nada. Trabajó de lo que pudo, limpiabotas, boxeador amateur, ayudante, torero improvisado. Nada indicaba que terminaría siendo una leyenda. Pero en las carpas ambulantes encontró algo que no sabía que tenía. Una manera única de hablar, de confundir, de salirse por la tangente hasta dejar desarmado al interlocutor. Así nació Cantinflas. Un personaje desaliñado, aparentemente torpe, pero con una astucia brutal. Cuando llegó al cine en los años 40, explotó. Ahí está el detalle, lo convirtió en fenómeno. No solo hacía reír, hacía sentir representada a la gente común. Mientras otros comediantes imitaban a los ricos, él defendía al pobre. Fuera de cámara, sin embargo, Mario Moreno era otra persona. Reservado, meticuloso, casi hermético. No era el bromista constante que muchos imaginaban. En los sets hablaba lo justo, evitaba la intimidad y mantenía una distancia clara. Era respetado, sí, pero no necesariamente cercano. Su vida sentimental también fue discreta. Se casó con Valentina Ivanova, una actriz de origen ruso que se convirtió en su compañera inseparable. No pudieron tener hijos biológicos, y años después adoptaron a un niño que sería su único heredero, Mario Arturo. Durante las décadas de los 40 y 50, su fama se volvió gigantesca. Películas exitosas, reconocimiento internacional, incluso Hollywood cayó rendido. Ganó un Globo de Oro por su participación en la Vuelta al Mundo en 80 días. Ya no era solo un actor mexicano. Era una figura mundial. Pero con el poder llegaron también las contradicciones. Se convirtió en empresario, en líder sindical, en figura cercana a políticos. Algunos lo admiraban aún más. Otros comenzaron a verlo como parte del sistema que antes criticaba en pantalla. Y entonces ocurrió un golpe que lo cambió por dentro. La muerte de su esposa en los años 60. Un cáncer devastador se la llevó relativamente joven. Quienes lo conocían dicen que nunca volvió a ser el mismo. Si te está impactando esta historia, deja tu like, porque lo que viene es todavía más incómodo. A partir de ahí, algo en su personaje empezó a transformarse. El pícaro rebelde se volvió más solemne. Más moralizante. Menos espontáneo. Las nuevas generaciones ya no conectaban igual. Mientras la televisión dominaba el entretenimiento, él seguía aferrado al cine. Se dice que incluso rechazó propuestas para adaptarse a ese nuevo medio. Entre ellas, ideas de un joven escritor que luego se convertiría en leyenda, Roberto Gómez Bolaños. Nunca se concretó ninguna colaboración. Algunos hablan de diferencias creativas. Otros, de orgullo. Mientras tanto, personajes como el Chavo del Ocho conquistaban a los niños y a las familias. Cantinflas, poco a poco, quedaba asociado a otra época. Pero lo siguiente se puso peor. A inicios de los años 90, ya retirado, Mario Moreno vivía lejos de los reflectores. Apariciones esporádicas, pocas entrevistas, una vida privada cada vez más cerrada. Y en ese silencio comenzó la batalla más dura de su vida. El diagnóstico fue cáncer. Las versiones difieren sobre el tipo exacto, pero coinciden en algo: era agresivo. Y él decidió ocultarlo. No quería lástima. No quería que el público lo viera deteriorarse. Perdió peso.
Su voz se debilitó. Su movilidad disminuyó. Pero hacia afuera, todo seguía envuelto en discreción. Puertas adentro, sin embargo, la tensión crecía. Su hijo adoptivo asumió el cuidado principal, pero su sobrino también empezó a tener un rol cada vez más cercano. Lo que parecía apoyo familiar pronto se convirtió en rivalidad. Decisiones médicas discutidas. Accesos controlados. Desconfianza mutua. Ahí se quebró algo. 2 semanas antes de su muerte, ocurrió el episodio que detonaría décadas de conflicto. Se firmó un documento notarial donde supuestamente cedía los derechos de decenas de sus películas a su sobrino. La pregunta que nadie ha podido responder con certeza es brutal: ¿estaba en condiciones de firmar? Su hijo sostuvo que no. Que estaba sedado, débil, sin claridad mental. Que la situación fue irregular. El sobrino defendió la legitimidad del documento. La guerra legal comenzó antes incluso de que el cuerpo se enfriara. Y lo siguiente divide opiniones hasta hoy. Si llegaste hasta aquí, comenta sigo. Porque esta parte es la más perturbadora. Tras su muerte, surgieron versiones contradictorias sobre su enfermedad, su herencia y su vida personal. Nada parecía claro. Todo estaba rodeado de silencio o de relatos opuestos. Uno de los rumores más persistentes tiene que ver con su hijo adoptivo. Durante años se dijo que simplemente había sido adoptado. Pero otra versión, nunca confirmada oficialmente, asegura que podría haber sido su hijo biológico con una mujer estadounidense con la que habría tenido una relación breve. Según esa historia, el niño habría sido entregado y adoptado posteriormente. No existen pruebas concluyentes, pero el rumor circuló durante décadas y alimentó aún más el misterio alrededor de su vida privada. Mientras tanto, la batalla legal por su legado escaló hasta instancias máximas. Años después, la justicia falló a favor del sobrino respecto a los derechos cinematográficos. El hijo quedó prácticamente fuera de esa parte fundamental de la herencia. Y entonces apareció otra incógnita. Se estimaba que Cantinflas había acumulado una fortuna enorme. Propiedades, inversiones, bienes de lujo. Sin embargo, cuando se revisaron las cuentas, gran parte de ese patrimonio no estaba. Nadie pudo explicar con claridad qué había ocurrido. Algunos hablaron de malas decisiones financieras. Otros de manejos opacos. Otros simplemente de un rompecabezas imposible de reconstruir. Pero la tragedia no terminó ahí. Ni el hijo ni el sobrino vivieron lo suficiente para cerrar la disputa. Ambos murieron años después, dejando el conflicto en manos de nuevas generaciones. Nietos, parejas, representantes, todos reclamando algo. Hoy la pelea incluye objetos personales, trajes, recuerdos, incluso las cenizas del propio actor. Sí, las cenizas de quien hizo reír a medio continente. Y eso quizás sea lo más triste de todo. Porque mientras su figura sigue viva en la pantalla, su legado material se fragmentó en disputas que parecen no tener fin. Cantinflas fue muchas cosas. Un genio cómico, un empresario poderoso, un hombre reservado, una figura pública intocable, y también un ser humano lleno de zonas grises. Su historia demuestra que la fama puede construir monumentos, pero no siempre protege lo que hay detrás. Si este tipo de historias te interesa, comenta 2 y cuéntanos qué otro ídolo te gustaría que investiguemos. Y no te vayas, porque en el siguiente video analizamos otra leyenda cuya vida privada fue aún más oscura de lo que su público imaginó. Al final, tal vez esa sea la verdadera paradoja de Cantinflas. El hombre que convirtió el caos en risa terminó dejando un enigma imposible de ordenar. Pero mientras alguien vuelva a ver sus películas y sonría, una parte de él seguirá intacta. Haz clic en el próximo video y descúbrelo. Porque algunas historias no terminan cuando cae el telón, empiezan ahí.